¿Pueden ver la pantalla? ¿Están viendo todos? Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora, se le ve. Ya. Y me avisan prácticamente, ¿dónde estamos? Aquí está. Bueno, empezaremos prácticamente la clase. Luis, por favor, te voy a pedir que empieces a compartir, que empieces a grabar, perdón. En caso de que prácticamente no me viera, no avanzara, el cursor no se viera y demás, por favor avísenme, ¿ya? ¿Podemos empezar? Sí, doctora. Listo, empezamos. El día de hoy nos toca lo que es avanzar en lo que son enfermedades de trastornos hemodinámicos. Lo que es prácticamente trastornos hemodinámicos, nosotros tenemos que ver desde la parte de lo que es un edema, hasta prácticamente a lo que es un shock, que es, digamos, desde lo más básico que podemos encontrarnos, un edema, que ustedes prácticamente ya saben, que es la acumulación de agua, y hasta lo que les decía, entrar en un shock, que es lo último en una falla prácticamente multiorgánica. Entonces, vamos a ir viendo lo que son todos estos trastornos patológicos que nosotros podemos ver en estas enfermedades. Para dar prácticamente la cápita y la introducción, hablar prácticamente de lo que son enfermedades cardiovasculares, el día de hoy tiene algo importante. Si bien estamos en algo bastante pasado, que es del 2005, que ya para 81 millones de personas tenían diagnosticado algún tipo de enfermedad cardiovascular. Al hablar prácticamente de enfermedad cardiovascular, estoy hablando de que pueda tocar prácticamente tres componentes, lo que son corazón, lo que son prácticamente paredes vasculares y lo que son la sangre. Y la sangre puede conllevar a lo que son prácticamente, que vamos a ir viendo más adelante, trastornos prácticamente ya sean eritrocitarios, trastornos de lo que son glóbulos blancos, trastornos de las plaquetas y demás, ¿ya? De estos 81 millones de personas que tienen enfermedad cardiovascular, 35 a 40% han llegado prácticamente a la muerte. Por tanto, vamos definiendo lo que son conceptos básicos. Primero vamos a definir lo que es la diferencia entre una Doctora, hiperemia. Dime, no se está moviendo las diapositivas. ahorita estoy entrando en hiperemia. ¿Se ha movido? No, doctora, sigue en la primera. A ver, vamos saliendo. Ahora, Ahora sí, doctora. ya, ya creo que no tengo que poner en completo. Entonces, vamos hablando de lo que es una hiperemia. Es un proceso prácticamente activo. Entonces, primera diferencia, hiperemia es una cosa de proceso activo. Congestión prácticamente es un proceso prácticamente pasivo. Ambos prácticamente se van a llevar a cabo porque hay aumento de lo que es, hay una acumulación de lo que es en flujo sanguíneo. Pero a diferencia prácticamente en la hiperemia que vamos a ver, se va a ver este aumento del flujo sanguíneo debido a que hay una dilatación arterial. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo de lo que es la entrada. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, entra más sangre? En casos de un proceso inflamatorio. Nosotros ya hemos llevado lo que es proceso inflamatorio. Entonces, lo primero que hay es una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, a eso prácticamente se va a llevar lo que es la hiperemia. Les decía, prácticamente tenemos que ver factores prácticamente fisiológicos y factores de tipo patológicos que podemos ver en la hiperemia. En causas fisiológicas, por ejemplo, lo que les decía es un aumento de la actividad. Ese aumento de la actividad hace que prácticamente haya mayor secreción y mayor prácticamente carga laboral o mayor prácticamente cantidad de sangre que debe llegarle a lo que es al músculo esquelético. En cambio, estamos llevando de lo que es un proceso de tipo patológico a hablar prácticamente de un proceso inflamatorio de tipo infeccioso. Les habíamos llamado, lo que les decía, en la inflamación hemos llevado que pasa primero por lo que es una vasodilatación, un aumento de permeabilidad vascular en el tejido afectado. Lo que les hablaba prácticamente, en los dos aumenta la sangre,
Lo que les he hablado primero, lo que es la hiperemia, es el aumento de lo que es el flujo sanguíneo. En cambio, cuando hablamos prácticamente de congestión, estamos hablando prácticamente de un proceso de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque aquí sí va a haber, digamos, igual mayor cantidad de flujo sanguíneo, pero que va a estar enlentecido prácticamente la salida. O sea, hay una alteración en el flujo de salida del tejido. Por tanto, este flujo de salida de lo que es, este flujo de salida se puede deber prácticamente ya sea a obstrucción de pequeños o prácticamente grandes vasos. Especialmente en qué tipo de enfermedades vamos a ver afectados. Aquellos en que afecta lo que es la circulación central, por ejemplo, lo que es corazón y pulmones, ¿ya? Entonces, como pueden ver, van a cursar, posteriormente vamos a hablar con edema, prácticamente lo que están viendo aquí, lo que es un fenómeno de Raynaud, y posteriormente puede llevar a lo que es una hipoxia, una anoxia, y va a terminar con lo que es una necrosis. Macroscópicamente, cuando estamos hablando de lo que es una hiperemia, ya sea de tipo local o de tipo venosa, vamos a ver mayor aumento prácticamente de volumen, cianosis y disminución de lo que es la temperatura local, ¿ya? Dentro de lo que es la congestión, cuando estamos hablando de congestión, que les decía del proceso de tipo crónico, del proceso de tipo pasivo, podemos tener de dos tipos, una congestión de tipo sistémica y una congestión de tipo local. Y ambas prácticamente a la vez se van a subclasificar en una de tipo aguda y en una de tipo crónica, ¿ya? Cuando hablamos de congestión, tenemos que hablar, les decía, es un fallo prácticamente en la salida. Entonces pueden ser en las causas agudas, ya sean de causas cardíacas o de causas pulmonares. Dentro de las patologías más importantes de una congestión, prácticamente estamos hablando de una necrosis del miocardio, es decir, en áreas prácticamente de infarto del miocardio, o en causas pulmonares, por ejemplo, de la parte de neumonías, embolismos o trombosis pulmonar. Lo mismo prácticamente cuando tenemos de causas de tipo crónicas. Podemos tener causas cardíacas y de tipo causas pulmonares. Pero cuando hablamos prácticamente de causas crónicas, estamos hablando de enfermedades de larga data. En tanto, vamos a ver, por ejemplo, anomalías del corazón, lesiones prácticamente del pericardio, estenosis valvulares. Y prácticamente en causas pulmonares, siendo las causas más frecuentes, igual neumonías crónicas, por ejemplo, complicadas, enfisemas o compresión de vasos pulmonares mayores. Cuando hablamos prácticamente de lo que es una hiperemia pasiva, tenemos que ver que, aquí me he salido, tenemos prácticamente que ver que la causa más frecuente va a ser una insuficiencia de tipo cardíaca derecha. Entonces, vamos a ver prácticamente que el hígado va a ser el más afectado y por lo tanto vamos a distinguir tres tipos de fases, por decirles. Vamos a distinguir una área con congestión y después prácticamente con una necrosis de tipo hemorrágica y con una necrosis isquémica de tipo centrolobular. En esta congestión prácticamente, ¿qué vamos a ver en el hígado? Vamos a ver un hígado que está aumentado de tamaño, con sinusoides prácticamente ingurgitados y que puede haber hasta una infiltración de tipo grasa a lo largo. Más adelante, ¿a qué va a llevar? Lo que les decía, a trabéculas hepáticas que van a sufrir prácticamente atrofia, van a sufrir prácticamente una zona perilobular con infiltración de tipo grasa y que nos van a dar las características del hígado enmoscado, como pueden ver en la figura. Digamos, son el hígado, todo lo que puedan ver acá, con lesiones puntiformes, digamos, más cafés, con otras áreas más blanquecinas. Esa es característica prácticamente del hígado enmoscado. Más adelante, por ejemplo, si seguimos prácticamente con esta congestión prácticamente crónica, van a llegar prácticamente a datos de fibrosis y a datos prácticamente de regeneración. Por tanto, van a terminar en qué? En una alteración prácticamente de la estructura del hígado. Por tanto, tenemos que lo que va a llevar a una aguda prácticamente y a una de tipo crónica.
En otras partes también podemos tener, cuando hablamos de lo que son, aparte de lo que es la congestión de tipo pulmonar. ¿Qué más? Prácticamente que vamos a ver vasos llenos de vasos prácticamente llenos de trombos con depósitos de hemosiderina. Cuando hablamos también de congestiones de tipo locales, por ejemplo, de tipo agudos, que les decía, puede ser por producto de obstrucción de venas. En este caso, como podemos ver en casos de una torsión intestinal. Entonces, como ha habido la torsión en lo que es el intestino, ha habido prácticamente isquemia y va a llevar prácticamente a un infarto de tipo hemorrágico, lo que puede pasar en una torsión intestinal o también en una de tipo intussuscepción. La torsión es más frecuente, por ejemplo, cuando hablamos en un paciente adulto, y la intussuscepción es más frecuente cuando hablamos en un paciente de tipo pediátrico. En otras causas, por ejemplo, cuando hablamos de congestiones locales crónicas, podemos hablar prácticamente obstrucciones dentro de la vena, especialmente cuando tenemos trombos, como pueden ver acá en la figura. No sé si se ve, me pueden indicar si se ve la flecha. Su compañera Clara Viviana. Buenos días, doctora, sí. Se es la fecha, ¿verdad? Ya voy a continuar. Entonces, lo que les decía, prácticamente en este caso, fíjense cómo a nivel de lo que es la arteria, el ingreso, ha habido un trombo, ¿ya? O en algunos casos puede haber prácticamente la presencia de por fuera prácticamente, que pueden ser neoplasias, quistes, abscesos o hematomas. En este caso estamos viendo un hígado prácticamente lleno de lo que son quistes, formaciones de tipo quísticas, ¿ya? Hablando prácticamente, eso sería lo referente en lo más importante de lo que es hiperemia y congestión. ¿Qué es lo principal que tienen que llevarse de estos dos términos? Ya, perdón. ¿Qué es lo más importante de lo que tienen que llevarse de estos dos temas, de estos dos términos? Hiperemia, proceso de tipo activo. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo. Prácticamente. Congestión es de tipo proceso de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque va a ser una alteración en la salida del flujo de sangre. La hiperemia tiene prácticamente causas fisiológicas y tiene, les decía, causas de tipo patológicas. Y la congestión prácticamente va a tener más de tipo, causas de tipo patológicas. Y los mayores afectados van a ser prácticamente el hígado, donde les he ido mostrando prácticamente su congestión, su necrosis isquémica. Y una de las características de la congestión es el hígado no es de moscada. Siempre prácticamente te preguntan dónde es clásico, qué representa el hígado nuez de moscada. Siempre son preguntas clásicas de examen, ¿ya? Y prácticamente les decía la congestión, las congestiones locales y las congestiones de tipo sistémicas, afectando especialmente a lo que es la parte cardíaca, la parte hepática y la parte pulmonar. Esos dos prácticamente conceptos referente a lo que es hiperemia y congestión. Ahora, vamos a pasarnos a la que es la parte de edema. Ahorita les vuelvo a compartir. Bueno, estamos viendo a ver otra vuelta a la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, se le ve. Ya. Cuando tenemos que hablar prácticamente de lo que son
Edema, estamos hablando primero de lo que es permítanme, acá, es la tumefacción prácticamente palpable por expansión del volumen del líquido intersticial. ¿A eso qué me refiero prácticamente? En otros términos, es la acumulación de líquido prácticamente a nivel de lo que es el líquido intersticial. Ahora, ¿por qué se va a deber prácticamente lo que es este edema? Porque va a haber una alteración en lo que son prácticamente la salida de los líquidos de tipo intersticial y el contenido de agua que nosotros tenemos que tener. Esto es lo normal que nosotros tenemos que tener, la cantidad de agua intracelular y la cantidad de agua extracelular. Cuando este componente prácticamente se altera, es ahí donde empieza a presentarse lo que es el edema. Entonces, para entender un poquito de lo que es el edema, sabemos que nosotros tenemos que tener la transferencia prácticamente de agua y del comportamiento vascular hasta lo que es la parte de tipo intersticial. Entonces, van a actuar prácticamente diferentes fuerzas y a nivel prácticamente diferentes capilares que van a hacer que esta función se cumpla, dando prácticamente una regulación en lo que es la presión prácticamente del líquido intersticial y la presión de tipo coiloidosmótica, que son los más importantes. Entonces, cuando estas dos presiones empiezan a alterarse, o disminuye una y aumenta la otra, aquí es donde empieza lo que les decía el edema, que es la acumulación de líquido prácticamente acumulación de agua en el líquido intersticial. Ahora, para hablar prácticamente de edema, vamos igual de tener diferentes causas, que van a ser prácticamente uno, que hay un aumento de la presión de filtración capilar. Esta disminución de filtración capilar puede deberse a la disminución de la resistencia al flujo, aumento de la presión venosa, dentro de lo más importante, o disminución de la porción osmótica coloidal de los capilares. Y esta va a ser, ¿por qué? Por el resultado de la producción o pérdida normal de lo que son las proteínas. Entre otras, puede haber también porque hay un aumento de la permeabilidad de los capilares, es decir, prácticamente lo que les mostraba, esas presiones se van a ver intercambiadas a nivel de los capilares. Entonces, estos capilares van a tener poros. Estos poros o se pueden agrandar o pueden perder su integridad. Entre otras, la obstrucción de lo que es el flujo linfático. Esta obstrucción del flujo linfático, como les estaba mostrando en el primer prácticamente en esta primera diapositiva, les decía, nosotros tenemos esa salida y esa entrada en lo que son estos dos componentes, pero siempre va a haber, digamos, un pequeño porcentaje que se va a encontrar prácticamente o que va a viajar a lo que es fuera, pero que van a estar eliminados por lo que son los conductos linfáticos. Pero cuando esta cantidad de agua supera para que sea eliminada, es prácticamente donde se va a formar el edema. Ahora, en la obstrucción de conductos linfáticos, permítanme, puede deberse a diferentes causas. Como todos sabemos por parasitología, digamos, lo que más nos han mostrado es una filariasis. Pero, sin embargo, puede ser también por causas neoplásicas, por causas prácticamente postquirúrgicas o de tipo postradiación. Dentro de lo que es las dos causas más importantes, estamos hablando aquí, que es el aumento de la presión hidrostática. Este aumento de la presión hidrostática prácticamente es la más importante porque está relacionado con ¿qué? Especialmente enfermedades que obstruyen la salida del flujo venoso. ¿Y quiénes van a hacer eso? La insuficiencia cardíaca congestiva. Y ustedes saben prácticamente que una insuficiencia cardíaca congestiva lleva a que haya problema tanto pulmonar, haya problema cardíaco y haya problema de hígado, ¿ya? Y les decía, la segunda causa, que es la más frecuente, es la disminución de la presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica se va a deber, como les decía, producción inadecuada de lo que son las proteínas. ¿En qué casos voy a perder prácticamente o voy a producir inadecuadamente las proteínas? En casos, por ejemplo, de lo que es una alteración del hígado, ya en casos de hepatitis, en casos de cirrosis y demás, o prácticamente, o pérdida normal de lo que son las proteínas, en casos, por ejemplo, de glomerulopatías, o en casos de, por ejemplo, una malnutrición, donde no haya la cantidad suficiente para producir las proteínas.
Cuando hablamos prácticamente de lo que son derrames, eh, tenemos que hablar prácticamente algo que me estoy olvidando, perdón. Es prácticamente, les decía, el edema es la acumulación de líquido prácticamente, pero en el tejido celular subcutáneo. Y la misma acumulación de agua, pero en cavidades serosas, se llama derrame. Entonces, ¿qué cavidades serosas, por ejemplo, nosotros conocemos? Ustedes ya están en la parte de semiología. Entonces, ¿qué cavidades ya van a ver? Diego Huanca está. No está. Anet Mamani. Presente, doctora. Anet, ¿qué cavidades serosas conoces? El pericardio, ¿Ya? el espacio entre la pleura parietal y la visceral. Igual, el espacio pleural es eso. Igual. Ya, es el cavidad serosa pericárdica, el otro es pleural. Después, ¿qué más tienes? Solo ese recuerdo, doctor. Ya, a nivel del peritoneo también tenemos lo que es otro espacio. Entonces, cuando se acumula líquido prácticamente en estos espacios, ya lo conoces como derrame. ¿Ya? Un momentito, por favor. Perdón. Como les estaba diciendo, en estas áreas donde conocemos lo que es prácticamente la parte pleural, la parte pericárdica y la parte peritoneal, perdón, cuando hay acumulación de líquido, los denominamos prácticamente derrames, ¿ya? Puede ser derrame pleural, derrame pericárdico, y cuando hay esto en el peritoneo, lo conocemos prácticamente como ascitis. Entonces, cuando ustedes escuchan ascitis, es que hay acumulación de líquido a nivel de lo que es el peritoneo. Ahora, tenemos que ver también lo que son estos derrames, van a ser de diferente también presentación. Por ejemplo, cuando hablamos prácticamente de lo que es el derrame seroso, esta se va a presentar como complicaciones de distintas patologías. Ya puede contener prácticamente, hablando de lo que es un derrame, puede contener lo que es sangre, puede contener proteínas de plasma, puede contener prácticamente células de tipo inflamatorias. Entonces, para hablar de lo que es el derrame prácticamente, tenemos que primero diferenciar lo que es un trasudado y lo que es un exudado. Eso es lo primero que nosotros diferenciamos cuando vemos un derrame. ¿Cuáles van a ser las causas y cuáles van a ser las diferencias? Que es algo importante, igual que siempre les pregunto. Primero, cuando hablamos de lo que es un trasudado, estamos hablando de que se debe a una alteración de la presión, un aumento de la presión hidrostática con disminución de la presión coloidosmótica. Y esto, prácticamente las causas más frecuentes, o qué enfermedades van a ser las más frecuentes, cuando hay insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o cirrosis. Es decir, estamos hablando de enfermedades de tipo crónicas. Ahora, trasudado, ¿por qué? Porque por presentarse como en estas enfermedades que vamos a tener menor cantidad de células, menor cantidad de lo que son proteínas y no vamos a tener lo que es un proceso de tipo inflamatorio. En cambio, cuando estamos hablando de lo que es un exudado, las causas van a ser de que hay un aumento de la permeabilidad capilar y hay una obstrucción del drenaje linfático. Entonces, ¿quiénes van a entrar aquí? Por ejemplo, procesos de tipo inflamatorios infecciosos, neoplasias y prácticamente de tipo traumatismos. Entonces, este exudado, ¿qué características va a tener? Importante, por favor, esto aprenda. Mayor cantidad de células, mayor cantidad de proteínas y un proceso de tipo inflamatorio. Entonces encontramos células inflamatorias. Otra diferencia también importante. El trasudado, ¿qué características tiene? Suele ser prácticamente un líquido
contenido o bien transparente o bien un color amarillo pajizo y con todas las otras características que les he dado. Entonces, cuando ustedes vean puncionar, por ejemplo, un paciente con derrame pleural, pericárdico, un líquido acítico, por el color, más o menos ya se van a dar cuenta si es trasudado o si es exudado. Porque el exudado tiende a ser prácticamente a tener hasta un contenido de tipo purulento, ese contenido amarillento, o hasta prácticamente tener una coloración rojiza de tipo hemorrágica. Ahora, dentro de lo que son los edemas, vamos a tener edemas prácticamente, lo que les decía, de origen venoso. Estas prácticamente edemas de origen venoso van a surgir o van a ser secundarios a una insuficiencia venosa, que van a alterar prácticamente su flujo, van a ocasionar lo que es congestión y van a ocasionar prácticamente un edema. ¿Quiénes son aquí en la fotografía, por ejemplo, quienes están predispuestas? ¿Qué enfermedad está predispuesta a que hagan un edema? ¿Qué están viendo en la fotografía? ¿Qué se llama esa enfermedad? Brandon Condori, ¿está? Brenda García, tampoco está, ¿verdad? Lo que están viendo en la fotografía se llama lo que es la presencia de varices. Entonces, paciente con varices, a la larga, como hay una alteración en flujo venoso, va a ser lo que es un edema. Como estábamos viendo, que les decía, hay una insuficiencia de tipo valvular. Puede manifestarse, como les decía, con venas varicosas, que es lo más frecuente, y en el peor de los casos, prácticamente puede hacerte una trombosis venosa profunda. Y ya les decía, este edema, cuando hablamos prácticamente de edemas de tipo venoso, se van a exacerbar durante periodos que mantenga prácticamente de pie durante periodos largos, que va a ocasionar necrosis de los depósitos, de lo que es tejido adiposo y atrofia de la piel. Ustedes han debido ver y van a ver prácticamente que es bastante frecuente en los hospitales, mucha gente que anda así, con lo que son prácticamente sus venas varicosas y después te vienen con lo que son estas complicaciones. Y esta coloración de piel más violácea, como ustedes pueden ver, acompañado de lo que es ulceraciones, y aparte que le vean a la señora que tiene unas varices y un grado 3, están causados por la dermatitis por éstasis y la presencia de úlceras. Y esto es que está afectando a lo que es la nutrición, porque se ha dicho, todo paciente con congestión pasiva crónica va a llegar a un estado de hipoxia y después prácticamente un estado de anoxia. Estos pacientes que van a manifestar anquilosis, pérdida de la masa y pérdida de lo que es la fuerza muscular. Las venas varicosas, donde les decía, como pueden ver en la fotografía, las más frecuentes van a ser las venas de las piernas, lo que son las venas safenas de tipo superficiales. Entonces, ¿de qué características, por ejemplo, tenemos estas venas? O este edema, de que esto va a ir aumentando y va a aumentar con prácticamente en el día. O sea, a más tiempo, como les decía, parado, mayor edema. Y en cambio, en la noche va a desaparecer, ¿ya? Lo que les hablaba prácticamente va a llevar a un riesgo de lo que es una trombosis venosa, que más tarde, más ratito vamos a hablar bien de lo que es los trombos venosos y que es la causa más frecuente, por ejemplo, de que puede hacer este paciente un infarto agudo de miocardio. Entre otro tipo de edema, vamos a hablar de lo que es el edema de origen de tipo inflamatorio. Como les hablaba, el edema de tipo de origen inflamatorio va a conllevar prácticamente al proceso inflamatorio que ustedes ya conocen, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y por tanto va a haber rubor y calor. Pero como estamos hablando de un edema de tipo inflamatorio, aquí ¿qué va a llevar? También va a llevar prácticamente a lo que son microorganismos de tipo infeccioso. Y vamos a ver y que se va a desencadenar prácticamente todo lo que es el proceso de tipo inflamatorio, como van a llegar plaquetas, van a llegar histaminas, aumento de la permeabilidad vascular y demás. Entre otros, vamos a hablar también de lo que es el edema de origen cardíaco. Este edema de origen cardíaco que se va a deber por aumento de la presión de tipo hidrostática. Entonces, va a llevar prácticamente una acumulación por aumento de la presión hidrostática.
¿En qué pacientes vamos a ver? Vamos a llevar prácticamente en pacientes especialmente que tienen insuficiencia cardíaca derecha. Esto puede ser en pacientes con valvulopatía tricúspide o valvulopatía de tipo pulmonar. En estos pacientes de origen cardíaco también se va a producir congestión pulmonar por alteración de lo que es el flujo pulmonar. Como pueden ver, aquí está resumidito prácticamente todo lo que les estoy diciendo. Paciente con insuficiencia cardíaca lleva una disminución del gasto cardíaco. Entonces, la disminución del gasto cardíaco va a llevar a una vasoconstricción periférica y esta vasoconstricción va a llevar a aumento de lo que es la bulimia. Por otra parte, también prácticamente la disminución de gasto cardíaco va a llevar a la activación del sistema renina-angiotensina, a la retención o que se active todo este sistema y retiene tanto sodio como agua y por lo tanto hay aumento de lo que es la bulimia. Y así prácticamente sigue siendo lo que es un círculo vicioso porque estamos hablando de pacientes crónicos. El edema de origen hepatorrenal prácticamente que va a llevar en pacientes con enfermedad hepática avanzada, acompañados prácticamente que van a hacer una hipertensión de tipo portal, ¿ya? Esta edema de origen hepatorrenal se va a deber a que hay una vasoconstricción prácticamente renal importante y va a llevar a una reducción del filtrado glomerular. Y lo que les he ido mostrando, reducción del filtrado glomerular, aumento de la prácticamente resistencia vascular, liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo lo que hemos visto. Lo mismo prácticamente, aumento de lo que les decía, hay hipoperfusión, hay isquemia y por lo tanto se van a activar la síntesis de vasoconstrictores. En el edema cerebral, por ejemplo, en la acumulación, como lo mismo les decía, excesiva de líquido, pero en este caso puede ser de causa vasogénica, de causa citostática o de causa prácticamente hidrostática, ¿ya? Y van a aumentar o pueden inducir el aumento de la presión intracerebral. En algunos casos no van a llevar aumento de la presión intracerebral y pueden prácticamente ya acceder con lo que son diuréticos de tipo osmóticos. Y hablando también de lo que es el edema de tipo pulmonar, ¿ya? Lo mismo que les estaba hablando, es el aumento del nivel de lo que es el intersticio, por lo tanto va a haber un llenado de lo pulmonar y la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca de tipo izquierda y en algunos casos lesión en la membrana de los capilares sanguíneos pulmonares. Eso referente a lo que es edema y cuáles van a ser lo que es las causas de edema. Yéndonos a otra cápita, ya tenemos que empezar a hablar aquí de lo que son la parte de hemostasia. Entonces, para hablar de lo que es hemostasia, tenemos que entrar a hablar de lo que son las hemorragias. Cuando hablamos prácticamente de hemorragias, estamos hablando de lo que es la salida de la sangre al interior prácticamente del sistema circulatorio por lo que es una ruptura de un vaso. Que esta puede ser de tipo espontánea o puede ser de tipo traumática. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es hemorragias, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Que si son prácticamente externas o si son de tipo internas o si son de orificios naturales. Es lo primero que tienen que ir a ver. 2, ¿de qué tipo es? Si es una de tipo arterial, porque el chorro va a ser prácticamente como si estuvieras haciendo como una manguera, de ese tipo venoso que va a ser, digamos, mucho más concentrado, es un rojo mucho más oscuro, o es una hemorragia de tipo capilar. Y algo también importante es ver la gravedad, es la cantidad de sangre que se está perdiendo y la velocidad en la que se está perdiendo. Entonces, lo que les decía, podemos tener hemorragias de tipo externas, las cuales lo más frecuente van a ser por traumatismos o por lo que son prácticamente desgarros. O prácticamente aquellos que se van a exteriorizar por orificios naturales, lo más frecuente prácticamente a nivel nasal, o en algunos casos las hemorragias de tipo internas, que especialmente las de tipo abdominal, torácicas o de tipo craneales, ¿ya? Según su procedencia, lo que les decía, capilares, venosas o de tipo arteriales, ¿ya? Y la diferencia importante, venosa y de tipo arterial, ya lo que les decía, la arterial prácticamente viene en saltos rítmicos y con fuerza, el otro prácticamente su solidez continua pero escasa.
Lo que les hablaba, prácticamente la arterial, la venosa y la de tipo capilar, ¿ya? Según su gravedad, pueden ser leves hasta lo que es 1 litro, graves hasta 2 litros y muy graves superiores prácticamente a 2 litros. Las hemorragias internas es donde más cuidado deben tener, especialmente ustedes cuando vean accidentes de tránsito. Deben revisar siempre prácticamente, o lo que hoy comúnmente vemos es las famosas, digamos, están siendo atacadas de maneras violentas cada vez por asaltos y demás. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en lo que son traumatismos cerrados a nivel de lo que es tórax y lo que es abdomen, ¿ya? Entonces, cuando esa paciente empieza a tener palidez, sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria y demás, estamos hablando de que puede tener una hemorragia interna bastante grave, entonces puede terminar en lo que es un shock hipovolémico. Lo que les decía, las hemorragias exteriorizadas, en casos, por ejemplo, de una epistaxis, que es bastante frecuente, pero cuando ya hablamos de lo que es hematemesis, hemoptisis, hematuria y demás, ya son prácticamente que conllevan una patología de mayor importancia. Cuando hablamos de lo que es una otorragia, hay que tener bastante cuidado también porque nos va, digamos, orientar a que haya una fractura en la base del cráneo. Entonces, igual prácticamente cuidado con lo que son. Las epistaxis, les decía, especialmente como todos hemos pasado por un periodo de epistaxis en nuestras vidas, pero hay que saber diferenciar entre epistaxis anterior y una epistaxis posterior, que esas prácticamente no ceden a las maniobras conocidas. Las gingivorragias que hay que tener también importantes, o sea, cuando ustedes se lavan los dientes o cualquier familiar conocido o paciente y hay presencia de sangrado, es decir, hay inflamación, hay una gingivitis. Y esa gingivitis puede ser desde causas básicas, que es una prácticamente mala higiene dental, hasta prácticamente carencias de vitamina importantes, ¿ya? Lo que les hablaba, las hemoptisis que nos van a llevar prácticamente de que la hemoptisis nos refiere de que la sangre de la boca proviene prácticamente del pulmón. Entonces hay que ir buscando lo que son las causas pulmonares, neumonías, tromboembolismos y demás. Y la hematemesis nos está hablando prácticamente de sangre de las vías digestivas. Mucho cuidado con lo que son estos dos términos, de dónde es hemoptisis y de dónde es prácticamente hematemesis, ¿ya? Y prácticamente lo que son las rectorragias y lo que son las melenas. Entonces, igual, prácticamente, ¿qué es rectorragia? Es la salida de sangre. Igual, ambas prácticamente por lo que es la parte anal. Pero la rectorragia suele ser de un color rojo más intenso y está asociada prácticamente a la presencia de hemorroides y a la presencia de una neoplasia prácticamente en lo que es la parte de intestino. En cambio, lo que es prácticamente las melenas suele ser una coloración mucho más negruzca, intensa. Entonces, eso nos sugiere que hay prácticamente una hemorragia digestiva de tipo alta. Igual, difieran lo que es una rectorragia, una melena, una hemoptisis y una hematemesis. Y las hematurias, que tenemos poder prácticamente microscópicas o ya de tipo macroscópicas. La hematuria no es normal. Ya sea una hematuria, como les decía, microscópica y te reparten un examen de orina, hay que revisar dónde está prácticamente el daño. Puede ir desde una simple cistitis hasta lo que es la presencia de una neoplasia, ¿ya? Vamos a entrar al cuarto acápite. ¿Me están escuchando, no ve, Diego Huanca? Sí, doctora. Ya. Vámonos un ratito, ahorita les comparto. Embolias, vámonos aquí. ¿Dónde estás? ¿Estoy todavía compartiendo o no? Ah, no. Ya lo he bajado. No, doctora, no está compartiendo una imagen. Ahora sí, doctora. ¿No ven? Ya. Ya, esta es la parte más bonita, por decirles. Ya, lo que es la parte de embolias, que es lo que tienen que ver ustedes, prácticamente la definición. Vamos a hablar prácticamente de lo que es embolias, que es la obstrucción del lecho arterial de tipo pulmonar, ¿ya?
tiene prácticamente un amplio espectro clínico y un retraso de tipo diagnóstico. Porque un paciente especialmente, la embolia, hablar de embolia es hablar de lo más frecuente que es una embolia de tipo pulmonar. Entonces, cuando lanza una embolia de tipo pulmonar, son predispuestos especialmente pacientes que se encuentran en cama. Ya son además los famosos tromboembolismos pulmonares. Por mucho tiempo, pacientes que han sido operados de la columna, de alguna fractura de fémur y demás, y que puede ser que este paciente en 2 días se descompense y fallezca, y no todo lo que fallece prácticamente en el hospital es infarto de miocardio. Puede ser que se haya complicado con este tromboembolismo. Entonces, por eso les decía, tiene un retraso diagnóstico porque no suele tener prácticamente lo que son características o lo que son prácticamente signos y síntomas bien específicos. Hay que saber detectar prácticamente lo más antes posible, y hay una alta sospecha prácticamente de morbimortalidad. Les decía, cuando hablamos de lo que es un tromboembolismo pulmonar, el 90% de los trombos van a venir del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. ¿Y qué enfermedad te predispone? Lo que les he mostrado, las varices. Entonces, prácticamente tenemos que tener cuidado con lo que son las varices. Otro, los trombosis in situ que se pueden formar. In situ quiere decir que los trombos chiquititos, digamos, que se han formado en el pulmón, estos pueden conglomerarse en uno grande y hacer un taponamiento, como pueden ver en la figura. En otros casos, en émbolos sépticos, estamos hablando, cuando hablamos de séptico, estamos hablando de algo de tipo infeccioso, ¿ya? En algunos casos, les decía, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los pacientes, digamos, más predispuestos en lo que son fracturas óseas, grandes quemados, o en algunos casos también van a haber émbolos por sustancias extrañas, que ahorita los vamos a ver. Entonces, cuando hablamos prácticamente de lo que es un tromboembolismo, o prácticamente de lo que son las trombosis, tenemos que hablar de lo que es la tríada de Virchow. Entonces, igual, esta tríada de Virchow, tienen que saber bien de qué está compuesta. 1. Alteraciones prácticamente o lesión de tipo endotelial. Estamos hablando de esta lesión endotelial prácticamente que puede ser por un proceso de tipo inflamatorio o por hipercolesterolemia, ¿ya? 2. El segundo pasito es la hipercoagulidad. Esta hipercoagulidad, que puede ser prácticamente de tipo adquirido o puede ser prácticamente de tipo heredado, que es infrecuente, por ejemplo, tener una hipercoagulidad cuando hay, digamos, alteraciones en cierto tipo de factores de coagulación. Lo más frecuente es la hipercoagulidad adquirida. Pacientes que les decía, por ejemplo, ¿quiénes van a estar en mayor riesgo de hacer hipercoagulidad? Aquella mujer posparto, poscesárea, cirugías prácticamente cirugías grandes y pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer, ya hemos llevado esto en inflamación crónica, es como estar en un proceso inflamatorio crónico todo el tiempo, ¿ya? Y los pacientes prácticamente un flujo sanguíneo anormal, estos pacientes prácticamente que tienden a hacer una éstasis de tipo venosa. Entonces, esos 3 son la tríada de Virchow, ¿ya? Por otra parte, tenemos que tener factores prácticamente de riesgo, por decirles fuertes, moderados y leves. Entonces, ¿quiénes van a ser los pacientes, digamos, que mayor riesgo tienen al hacer prácticamente o al tener un riesgo de lo que es una trombosis? Les decía, pacientes con fractura de miembro pélvico, porque son los que mayor tiempo van a estar en cama, con reemplazo de cadera o de rodilla, cirugías mayores, por ejemplo, cirugías de columna, o cirugías politraumatizados, por ejemplo, o lesiones, como les decía, de la médula espinal. Los que en moderados estamos hablando, por ejemplo, pacientes que tienen catéter venoso central, pacientes con quimioterapia, tumores, la terapia anticonceptiva oral. Sabemos prácticamente esto en la parte de gineco, van a llevar bien que los anticonceptivos hasta cierto grado, hasta cierto, digamos, nivel te protegen a la mujer para sufrir prácticamente cualquier riesgo de trombosis. Pero de ahí que exageres, por eso que los métodos anticonceptivos solamente tienen un tiempo limitado de uso, y que hagas una hiperestrogenemia más bien te va a predisponer a que hagas una trombosis, ¿ya? Y los débiles, digamos, que pueden ser pacientes ancianos con obesidad, con venas varicosas, embarazo, anteparto y demás.
¿Cuáles son las características clínicas? Les decía, no es algo bien específico. Solo puede cursar con una disnea, un dolor pruritótico o lo que son prácticamente la hemoptisis. Dentro de lo que son en un estudio, siendo que la disnea presenta 85% de los pacientes, dolor torácico entre 74 y 88%, acompañado de lo que es la tos, la sudoración. Y como ustedes están fijándose, no es algo prácticamente específico. En la exploración específica que hemos tenido, taquimia, taquicardia, prácticamente fiebre y cianosis en lo más infrecuente que hemos podido ver. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Puede haber prácticamente una leucocitosis, puede haber prácticamente un LDH. En lo que es la gasometría arterial vamos a ver datos de una hipocapnia con hiperventilación, es decir, una alcalosis de tipo respiratorio, ¿ya? Entre lo que son las pruebas complementarias que podemos ver, tenemos que ver, cuando ustedes escuchen de tromboembolismo pulmonar, tenemos que medir lo que es los niveles del dímero D, que es bastante importante, ¿ya? Y lo que les decía, hay un sistema de puntuación de Wells prácticamente que va a llevarnos a, digamos, quiénes son candidatos a qué o quiénes son posibles pacientes prácticamente de hacer prácticamente un tromboembolismo pulmonar. Aquellos que tienen datos de trombosis venosa profunda, aquellos que tienen frecuencia cardíaca mayor a ser, antecedente de inmovilización, antecedente de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar de tipo previo. Entre otros, también vamos a llevar lo que es la puntuación de tipo de Ginebra. Y lo que les decía, bueno, este es un resumito prácticamente de quienes tienen esa probabilidad, si tienen, digamos, un paciente de bajo riesgo, de intermedio riesgo o de alto riesgo. Entonces, esos pacientes prácticamente con alto riesgo que tienen que hacer pruebas imagenológicas y ecocardiográficas y para descartar lo que es un tromboembolismo pulmonar. En caso prácticamente que se diagnostique, ya prácticamente hacer estudios adicionales y opciones de tratamiento de manera inmediata, ¿ya? En estos casos que tenemos que ver, prácticamente tenemos que ver en lo que es el tratamiento, controlar lo que es la deambulación en lo que son los pacientes de riesgo intermedio y riesgo bajo. En estos pacientes ya prácticamente con riesgo intermedio algo, lo que es la monitorización, control de diuresis y demás. Vámonos. Me voy saltando, por favor. Ahora, los tipos de embolismo, les decía, no es prácticamente una variedad. El tromboembolismo pulmonar es lo más frecuente que van a chocar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El embolismo de tipo graso, ¿ya? La embolia prácticamente grasa se va a deber a lóbulos prácticamente de grasa que se van a localizar especialmente en pacientes prácticamente con lesiones de tipo traumática. ¿Qué tipo de pacientes van a poder hacer un tromboembolismo de tipo graso? Por ejemplo, pacientes con antecedentes de una pancreatitis aguda necrohemorrágica, pacientes prácticamente con quemaduras, diabetes mellitus o una necrosis de tipo hepática. Ahora, cuando hablamos de lo que es tromboembolismo graso, es característica igual. Esta parte de tiempo de embolismos van a leer bien. Siempre se les pregunta en dónde hay el embolismo de líquido amniótico, de embolias grasas y demás, ¿ya? En quiénes van a ser característico, por decir, mayor riesgo de presentarse lo que es el embolismo graso en pacientes con fracturas de huesos largos, ¿ya? Esos son los más frecuentes. Les decía en quiénes, por ejemplo, en fracturas cerradas de huesos largos, costillas, vértebras de pelvis, en pacientes con antecedentes prácticamente de prótesis, osteosíntesis o prácticamente politraumatizados. Más infrecuentemente, pero que se puede presentar en pacientes con antecedentes de liposucción. No sé si conocen en nuestro medio, por ejemplo, han fallecido, ¿qué se llama? Uno de los artistas. Se ha hecho una liposucción y en la autopsia ha salido prácticamente que era por el infarto o el tromboembolismo de tipo graso. Pacientes con antecedentes de lo que es osteomielitis o pacientes con quemaduras, ¿ya? ¿Esto a qué va a llevar prácticamente? A disfusión prácticamente entre las presiones entre el vaso y la médula ósea.
a esto prácticamente, esta disfunción ha llevado prácticamente a que hay una presión intramedular incrementada y por lo tanto ha hecho que se mezclen las células hematopoyéticas con lo que son las células grasas, ¿ya? Entre otras teorías, hablamos también de lo que es la teoría de lo que es el traumatismo, que se han incrementado las lipasas séricas, las catecolaminas, ha habido liberación de ácido graso y esto también prácticamente ha llevado a la formación de los glóbulos grasos. Vamos a tener de tipo manifestaciones pulmonares y manifestaciones de tipo neurológicas. Entre estas, por ejemplo, igual lo que les decía, síntomas generales y prácticamente las manifestaciones neurológicas van a ser prácticamente 6 a 12 horas después de haber cursado lo que son los síntomas de tipo respiratorio. ¿Qué características o qué vamos a tener prácticamente en estos pacientes? Los criterios de GUR, ¿ya? Lo que les habla, raspetiquial, síntomas respiratorios, asociado a cambios retinianos y cambios de tipo renales. El otro es el embolia de tipo gaseosa, el embolia de tipo de líquido amniótico, que es bastante infrecuente, pero que se puede prácticamente presentar. Esta embolia de líquido amniótico se puede prácticamente manifestar como un tromboembolismo pulmonar, como una embolia gaseosa venosa o como tal la embolia de líquido amniótico. ¿Qué vamos a ver prácticamente en estas? Es una mujer prácticamente posparto, una mujer prácticamente que ha estado, ha habido mayor estasis venosa, ha estado en estado de hipercoagulidad y ha habido lesión en el endotelio durante el parto vaginal o durante la cesárea. Entonces, se va a deber a qué, a de que ha escapado prácticamente líquido, o sea, contenido de líquido amniótico hacia lo que son las paredes vasculares de la mujer. ¿Y qué van a predisponer? Edades avanzadas, multiparidad, feto muerto y prácticamente un parto traumático y prolongado. De ahí prácticamente que tenemos ciertas horas para nacer al bebé. Otra parte de ahí prácticamente que, por ejemplo, cuando vienen muertes intrauterinas hay que tener cuidado desde cuánto tiempo está así, porque ustedes saben prácticamente que se van a desencadenar procesos de tipo inflamatorios, ¿ya? Lo que les decía, si bien no está bien conocido, se conoce prácticamente que cierto tipo de líquido o células prácticamente del bebé hayan pasado a lo que es a la circulación de tipo materno, ¿ya? Les decía, a la que ha pasado prácticamente exposición de la sangre materna a tejido fetal durante el trabajo de parto, ya sea en el periodo expulsivo o durante lo que es la cesárea, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver prácticamente? En las mujeres van a ocasionar con lo que es una hipotensión, una hipoxia aguda y una coagulopatía. Normalmente no es, como les decía, de hallazgo o de sospecha clínica. Estos casos se ven, por ejemplo, durante autopsias, porque lo que es la muerte materna lleva hasta índices prácticamente epidemiológicos. No puede haber muerte materna. Entonces, en otros países hay muerte materna, nos piden prácticamente autopsias y en las autopsias se suelen revelar lo que es este embolismo de líquido amniótico, ¿ya? Aquí está, como pueden ver, este es lo que es un vaso, prácticamente, y estas, digamos, rayitas rosadas es la presencia prácticamente de células escamosas fetales a nivel de lo que es el pulmón. Todo esto lo que es un pulmón prácticamente edematizado, fíjense estos espacios alveolares y en esta prácticamente arteria han entrado estas células escamosas fetales. Entonces es lo que tenemos que ver nosotros en la parte histológica, ¿ya? Aquí ha ocasionado, les decía, ha habido una liberación de estas células escamosas o parte de lo que es líquido amniótico a lo que es la circulación materna. Entonces ha desencadenado prácticamente una liberación masiva de mediadores inflamatorios y por lo tanto un síndrome anafiláctico. Lo que les decía, dentro de lo que son los premonitarios hay hipotensión, hay hipoxemia y hay coagulopatía, pero no es digamos, de primera sospecha clínica. Entonces hay que ver en estos pacientes, ¿ya? Perdón, ya me estoy yendo. Ahora,
Ahora sí, aquí va lo que es la embolia de tipo gaseosa. Les decía, la embolia de tipo gaseosa también es bastante frecuente, pero que se va a dar por la entrada del aire al torrente circulatorio. Estos especialmente se van a elevar prácticamente en lo que son los pacientes buceadores, ¿ya? Voy a ir saltando porque estamos prácticamente en lo que es ya en hora. Es una comunicación directa entre lo que es la vasculatura y lo que es la fuente de gas. Es lo más importante también en lo que son estos pacientes. Lo que estamos hablando, lo que les decía, que va a haber prácticamente en estos estados, igual van a haber prácticamente la entrada de émbolos de gas y van a ser desencadenados todos estos a un estado prácticamente de edema, de células muertas y de lo que es la hipoxia. Eso referente prácticamente a lo que son embolias pulmonares o tromboembolismos en sí y las variedades de presentación. Énfasis prácticamente en lo que son los prácticamente tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y nos falta lo que es la última parte, que estaríamos hablando de lo que es el shock. Permítanme un momentito. Así, me están haciendo eso. Bueno, terminaremos ya con lo que es esta parte. Tenemos que ver prácticamente lo que es el shock. Les decía, el shock era, digamos, les decía, es la falla final frente a lo que es, tenemos prácticamente, el shock es prácticamente la falla final que tenemos frente a lo que es una respuesta inflamatoria, a lo que es prácticamente lo último que puede llevar a prácticamente nuestro organismo. Entonces, para hablar de shock, lo que tenemos que hacer es primero prácticamente hablar de los tipos de shock que tenemos. Primero, tenemos que ir viendo, por ejemplo, de lo que es el shock hipovolémico. Cuando hablamos prácticamente de lo que es del shock, vamos a hablar del shock hipovolémico, es más común en lo que son en niños y en adultos. En la parte de niños hay que tener cuidado porque la causa de shock hipovolémico va a ser prácticamente en niños, especialmente lo que es la diarrea. Ya, entonces, todo niño con diarrea prácticamente tienen que tener bastante cuidado porque estos se suelen descompensar muy rápido. Puede ser prácticamente que en un periodo de 2 a 3 horas estos niños ya puedan hacer una falla multiorgánica y irse prácticamente con lo que es el shock. Esto que se va a deber a la disminución prácticamente de la precarga, es decir, es de la disminución prácticamente del volumen de eyección. Por lo tanto, o sea, lo que tiene que llegar, el volumen cardíaco va a estar disminuido. Por lo tanto, va a haber lo que es la hipovolemia. Por lo tanto, vamos a tener dos causas importantes de shock, por la pérdida de líquidos y también por lo que es la hemorragia. Entonces, por la pérdida de líquidos es más frecuente prácticamente en lo que son niños, ¿ya? En estos casos, les decía, van a ser causas por diarrea, por vómitos y por golpes de calor. No hemos pasado todavía lo que son los golpes de calor. Por ejemplo, en temperaturas, en nuestro medio es bastante frecuente que a los niños, a los bebés en algunos casos, los abriguen demasiado. Entonces los niños tienden a transpirar más y especialmente en el campo, digamos, ustedes han debido ver, tenemos a llevar lo que son estas frosadas polares. Entonces a los niños les ponen 2, 3, 4. Aparte de que están cargados en la espalda de la mamá, puede ser que muchas de ellas trabajen, entonces todo el día vendiendo, digamos, en afuera. ¿Ha pasado alguna vez de que los han traído a los niños ya totalmente, prácticamente deshidratados totalmente y han fallecido por lo que son golpes de calor? Entre otras causas pueden ser por quemaduras y les decía, estas prácticamente situaciones han hecho que hay un aumento de la permeabilidad vascular y ha llevado prácticamente a un estado de hipovolemia, ¿ya? En cambio, cuando hablamos prácticamente del shock ocasionado por la pérdida, por lo que es el hemorrágico,
es prácticamente la causa más común, va a ser el sangramiento de tipo gastrointestinal, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía, las úlceras gástricas, ¿ya? O en algunos casos en hemorragias de tipo internas. O lo que es sangrado posoperatorio, hay que tener cuidado. O sea, si bien lo que son ahora, la que está de moda, la cirugía endoscópica en todo lado, basta, digamos, que puedan hacer, digamos, un simple pinchazo, digamos, mientras están entrando a la parte, digamos, de colon. Y ese paciente puede empezar a sangrar, sangrar, sangrar y descompensarse en un periodo hasta de 24, 48 horas, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, las famosas crisis de anemia falciformes. Entre otras cosas, prácticamente también tenemos que ver el shock de tipo distributivo, que es una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Este shock de tipo distributivo va a conllevar a 3 tipos de shocks: el de tipo anafiláctico, el de tipo neurogénico y el de tipo séptico, ¿ya? El de tipo anafiláctico, que va a ser prácticamente una reacción alérgica, pero sumamente exagerada a lo que es en el antígeno, siendo las causas más frecuentes, por ejemplo, a lo que son los antibióticos y anestésicos locales. No todo paciente, digamos, que ha recibido anestesia en algunos casos lo ha llevado de buena manera, entonces esto puede ser secundario al proceso de tipo alérgico que ha ocasionado. Y en algunos, digamos, más de cuidado igual, hay que saber a qué le tienes alergia, porque en el peor de los casos puedes desencadenar lo que es este tipo de shock, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Que tiene que haber un proceso prácticamente de sensibilización, ¿ya? Este proceso de sensibilización prácticamente hace que sea lo que es a la inmunoglobulina y va a desencadenar todo lo que es un proceso de tipo inflamatorio y por lo tanto van a llevar prácticamente a un estado de tipo inflamatorio y prácticamente a un shock de tipo alérgico, ¿ya? El manejo inicial prácticamente suele ser prácticamente hipernefrina, hidrocortisona y demás. Otro tipo de shock, vamos a hablar prácticamente del tipo de shock neurogénico. Este tipo de shock puede ser por una lesión anatómica del sistema nervioso simpático o una disfunción prácticamente del mismo, ya que puede cursar prácticamente dentro de lo que es la signo-sintomatología con alteraciones a nivel sistema del parasimpático o del sistema simpático, es decir, la dilatación, aumento del latido cardíaco, dilatación de los bronquios, estimulación de las glándulas suprarrenales y demás. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Si en caso, digamos, estamos hablando de que puede haber un bloqueo farmacológico o una lesión medular arriba de lo que es el T6, van a bloquear todo lo que son los reflejos cardioaceleradores, vasoconstrictores y por lo tanto va a haber hipotensión, va a haber descenso de la precardia, va a haber bradicardia y todo eso va a llevar a lo que es un shock de tipo neurogénico. Entonces, cuando hablamos prácticamente de tipo shock neurogénico, estamos hablando de lo que es un gasto cardíaco bajo con disminución prácticamente de la precarga y disminución de lo que es la resistencia vascular. ¿Quiénes pueden entrar prácticamente en ese tipo de shock de tipo neurogénico? Enfermedades como son neuropatías periféricas, pacientes prácticamente que hayan reaccionado mal a una anestesia raquídea o prácticamente pacientes igual que secundario a lo que es una anestesia general profunda que hayan deprimido el sistema de tipo vasomotor, ¿ya? En cambio, cuando tenemos otro tipo de shock, que es el shock séptico, que prácticamente ¿dónde está? Les decía, son consecuencias de una respuesta inflamatoria sistémica. Y aquí prácticamente tiene que haber un germen infectante. La mayor parte va a ser de tipo, por ejemplo, bacteriano. Sin embargo, prácticamente puede también llevar a lo que son otro tipo de microorganismos. Y esto se ha debido prácticamente a la presencia de lo que es la activación, especialmente de la interleucina 1 y del factor de crosis tumoral alfa, que activan el sistema de complemento y el sistema de coagulación que ustedes prácticamente ya han ido viendo. Entonces,
¿Qué hemos visto? A ver, aquí va a haber prácticamente alteraciones de lo que es la vasodilatación y alteraciones de la macro y microcirculación, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Disminución de lo que es retorno venoso, aumento de la barrera de tipo endotelial, y se va a evidenciar prácticamente algo muy importante, que lo que es el óxido nítrico, que suele estar bastante aumentado en lo que es en el shock séptico, ¿ya? ¿Qué más? Cámbiate. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas prácticamente que fallan la microcirculación en lo que es en el shock séptico? Uno, la vasodilatación, la lesión endotelial y la microembolización. Lo más importante. La vasodilatación, que nosotros ya sabemos, por el alteración del flujo sanguíneo o prácticamente la lesión endotelial, que lleva prácticamente al aumento de la permeabilidad vascular, y la microembolización, que lleva prácticamente secundario a la lesión endotelial, porque les he dicho, cuando estamos prácticamente en una lesión endotelial, entramos en un estado de tipo procoagulante y por lo tanto vamos a llevar a la formación de tipo microtrombos. Y el shock de tipo cardiogénico, que es prácticamente una respuesta a la falla de la bomba. Entonces, es una disminución de la función sistólica y disminución prácticamente del débito cardíaco. ¿Quiénes van a entrar? Todo paciente con alteración de tipo cardíaca, que haya tenido antecedente de un infarto agudo de miocardio, de una arritmia cardíaca o de lesión de tipo valvular. En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente las medidas de trombolisis y angioplastía con stent. En nuestro medio todavía estamos ahí, ¿ya? En caso de que haya portaponamiento cardíaco, prácticamente tenemos que ver si ha sido de causa aguda o de causa subaguda crónica, ya sea por rotura de aorta, trauma, invasión tumoral y demás, que este tipo de shock lo vamos a ver, digamos, con más a detalle cuando veamos enfermedades de tipo cardíacas, ¿ya? Y eso sería prácticamente lo más importante, enfermedades de tipo trastornos hemodinámicos. Entonces, hemos ido viendo edema y van a verlo prácticamente la diferencia entre lo que son el trasudado y el exudado, hiperemia y congestión, igual que les he dicho, la definición prácticamente, y que órganos están más afectados en lo que es la congestión, especialmente de tipo crónica. Después hemos encontrado a lo que son el tromboembolismo. En el tromboembolismo, qué tipo de embolias hay y dónde se presentan, de dónde es la embolia grasa, de dónde es la embolia gasosa, de dónde es la embolia de líquido amniótico y demás. Es lo que tienen que poner. Prácticamente en lo que son los infartos, igual, que es un infarto rojo, que es un infarto blanco, y lo que es en el shock, qué tipos de shock hay, es lo que tienen que ver. Y hay un cuadrito en su libro, que ese cuadrito tienen que revisar igual, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, igual, qué disminuye y qué aumenta en los tipos de shock, lo que les he ido diciendo, si es prácticamente precarga o si es de tipo postcarga. Eso es lo más relevante en lo que son trastornos hemodinámicos. Y eso sería todo en referente a la clase teórica del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si no es así, les voy a pedir a lo que los demás prácticamente puedan retirarse, excepto a los que son de mi grupo de prácticas, ¿ya? Porque voy a levantar la lista.